Ok, ahí ya está perfecto. Muy buenas tardes a todos. Les queremos agradecer por seguirnos estando acompañando en esta Semana de la Salud. Como sabrán, pues hemos llevado a cabo esta semana dando conferencias respecto a estos temas de la salud que son sumamente importantes y pues ahora sí con todo esto de la pandemia pues igual estamos tratando de seguir dando esta difusión de estos temas, dándole esta importancia y brindando información muy importante tanto para nosotros como para demás personas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del manejo de emociones ante un diagnóstico. Nos va a acompañar el maestro Miguel Ángel Gutiérrez Barrón, que es maestro de la Facultad de Psicología. Y pues el día de hoy nos estará acompañando nos va a estar acompañando para hablar acerca de este tema. Y pues la verdad, maestro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues, sin más por el momento, pues le cedo la palabra. Gracias, Tere, por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre esta temática de cómo afrontar un diagnóstico. Como veo que muchos de aquí son de propios mismos de la facultad aquí de psicología, igual yo les recomiendo mucho que se enfoquen principalmente en ver esta plática ahora sí como de manera personal, ¿sí? Véanlo más que nada de manera personal, cómo pueden utilizar algunas herramientas para trabajar en su casa, en su familia, y ya por última instancia ya tomen este apartado como una forma de trabajar con nuestros pacientes, ¿no? Debido a que esta plática es más diseñada para su bienestar, para el propio bienestar de ustedes, no tanto está diseñada para trabajar como terapeutas, ¿ok? Entonces ahí cualquier duda como quiera, expónganla con confianza, la plática es muy concreta, es muy cortita, son muchas diapositivas, pero es muy corta, no vayan a creer que va a ser muy larga, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar, les voy a poner diapositivas y luego se las voy a quitar para que no se me aburran por ahí. Bien, aquí tenemos el tema. El tema es cómo manejar el diagnóstico de una enfermedad. Para esto nos enfocamos a cualquier tipo de enfermedad que podamos llegar a tener en casa, ya sea nuestra o sea de algún tipo de familiar, ¿sí? Ese tipo de aspectos son muy importantes que lo tomemos en cuenta. Y bueno, para trabajar estos elementos, pues vamos a ver una serie de pautas importantes. Pues bueno, los objetivos principales de esta breve conferencia, pues es identificar lo que es el afrontamiento, muy importante para nosotros el darnos cuenta de nuestro tipo de afrontamiento, de qué forma nosotros tendemos a afrontar las cosas, ya sean problemáticas personales, familiares o de cualquier tipo. Vamos a hablar acerca de algunos tipos de afrontamiento. Les comentaba, algunos de los que estamos aquí somos terapeutas, por lo tanto, sí es muy importante que nos desliguemos un poquito del proceso terapéutico y nos enfoquemos a nuestras propias y mismas habilidades de afrontamiento que tenemos, ¿no? Muy importante también, vamos a hablar sobre lo que son los efectos de un diagnóstico. Y bueno, pues vamos a iniciar con esto. Pues lo primero es, ¿qué es el afrontamiento? Tal como viene aquí la información, el afrontamiento es lo que hacemos y pensamos, ahora sí, acerca buscando una forma de regular nuestra atención y nuestras propias emociones. Las emociones mismas que generamos frente a una situación problemática que podemos llegar a presentar. La mayoría de las personas tendemos a afrontar las problemáticas como van viniendo, como van llegando. Sin embargo, es muy importante que cuando enfrentamos un diagnóstico médico o un diagnóstico de algún tipo de enfermedad, es muy importante que nosotros identifiquemos el tipo de afrontamiento que tenemos nosotros o nuestro familiar que se encuentra en esta situación. ¿Por qué? Porque hay individuos que siempre tienden a expresarse o afrontar las situaciones de formas similares. Si tú tiendes constantemente a evitar las situaciones o las enfermedades crónicas o las problemáticas que llegues a tener, si siempre lo que haces es evitar, pues bueno, ahí te puedes enfrentar a una problemática con el paso del tiempo. Quiero señalar que los tipos de afrontamiento que tenemos los tenemos por algo. Regularmente es porque alguien nos está apoyando con ese afrontamiento o porque nos ha sido útil. En ocasiones llegamos a tener nosotros, por ejemplo, algún tipo de afrontamiento evitativo. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos está apoyando siempre. Entonces, podemos estar evitando las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un respaldo, pero no siempre podemos contar con ese respaldo. Conforme vamos desarrollándonos en diferentes etapas de nuestra vida, ese respaldo puede llegar a desaparecer y es ahí cuando entra el colapso del afrontamiento. Bueno, ¿para qué sirve el afrontar este tipo de situaciones? ¿O para qué sirve el afrontamiento?
principalmente sirve para anticipar lo que puede llegar a ocurrir y de esta forma puede influir sobre los futuros estados emocionales. Este sentido es, si yo tiendo a afrontar de una forma en la cual es inefectivo, ¿qué es lo que va a resultar conmigo? Pues bueno, que voy a sentirme derrotado constantemente. Algo muy claro que tenemos que tener aquí es, si yo tiendo a perder todas las batallas que llego a afrontar, por ejemplo, no sé, vamos a hablar de cuando yo tengo, a lo mejor tenemos alguna pareja por ahí, y cada que yo afronto o tengo una problemática con mi pareja y siempre pierdo yo en las problemáticas, siempre el que pierde, el que cede soy yo, va a tener efectos amplios en la persona. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a tener una sensación de que siempre eres la víctima. Te vas a victimizar tú solo si siempre pierdes en los conflictos de pareja. Y esto, a su vez, va a ir provocando en ti problemáticas como ansiedad, depresión, baja autoestima, etcétera. ¿Sí? Entonces, nuestro tipo de afrontamiento va a ser algo que nos va a generar en nosotros diferentes tipos de emociones que con el paso del tiempo se pueden transformar en algún trastorno mental. Por eso es muy importante identificar cómo es que el paciente con una enfermedad crónica llega a afrontar las problemáticas. Y pues bueno, por eso es muy importante ver este tipo de aspectos. Ahora vamos a hablar bien concreto, tipos de afrontamiento. Podemos hablar de afrontamiento, bueno, igual, yo sé que es muy importante, aquí todos somos terapeutas, la mayoría, o en proceso. Existen diferentes autores que nos hablan de diferentes tipos de afrontamiento, ¿sí? Por lo tanto, yo te recomiendo siempre que hagas una revisión sobre, como terapeuta, que hagas una revisión sobre los distintos tipos y autores que hablan de afrontamiento. Pero ya ahora sí, hablando para ti en público en general, vamos a ver estos tipos de afrontamiento y quiero que identifiques más o menos cuál es el tuyo, cuál es el que llegas a tomar. Regularmente frente a una enfermedad crónica, como aquí no somos médicos la mayoría de nosotros, pues bueno, resulta que es algo que no es nuestra área y es algo que no está dentro de nuestro conocimiento y muy seguramente fuera de nuestro alcance. Si tenemos alguna experiencia previa, pues bueno, puede que lleguemos a sentir algún tipo de control, pero si no tenemos ninguna experiencia, la mayoría de las personas nos entregamos ahora sí al conocimiento del médico y a sus decisiones. Por lo tanto, tenemos aquí diferentes tipos de afrontamiento. Uno de ellos es el afrontamiento evitativo. Este afrontamiento, tal como dice aquí, es cuando vemos un problema y huimos de esa problemática. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos distractores o fingimos que no existe o que no hay ningún tipo de problema. Este es uno de los afrontamientos más comunes que llegan a tener las personas cuando enfrentan una enfermedad crónica como cáncer, diabetes o cualquier tipo de enfermedad relacionada a la salud. Tendemos a evitar ese tipo de situaciones. Y pues bueno, esta parte es muy importante. Los distractores es algo que nosotros vamos a identificar muy comúnmente en las personas. Si es alguien de nuestra familia, por ejemplo, ya sea mamá, ya sea papá, si tienen una enfermedad, pues bueno, les pidieron, lo primero que les piden es que hagan reposo. ¿Qué es lo que buscan? Pues buscan otras situaciones que sean distractores, que les eviten generar ese tipo de recomendaciones médicas que se les solicitó. Por lo tanto, tratan de evitar la problemática a toda costa, buscando algo con que distraerse o evitar cumplir las recomendaciones médicas. Y ahora sí, pues también tienden a fingir que no existe ninguna problemática. Este es uno de los afrontamientos más comunes que existen en las enfermedades crónicas. Obviamente, aquí vale la pena señalar que va a depender mucho del estado de avance o el grado de avance de la enfermedad. Si estamos en las primeras etapas de la enfermedad crónica, pues bueno, es más fácil evitarlo, o más, bueno, tener ese tipo de afrontamiento evitativo. Pero si estamos en las etapas de más actividad, donde hay más consecuencias, pues bueno, va a ser difícil evitarlo para las personas. El siguiente que tenemos es afrontamiento confrontativo. Es cuando vemos un problema y buscamos una solución inmediata, pero puede causar problemáticas en otro tipo de aspectos, tanto que puede llevarnos a la discusión con la pareja, con los médicos o con las personas que están cerca de nosotros. Es aquí cuando nosotros tendemos a buscar un culpable o buscamos confrontar a alguna persona, pues para que nos diga a qué se debe nuestra problemática, ¿no? Entonces, este afrontamiento confrontativo, quiero señalar que es algo muy común que se da y una de las mayores situaciones o formas en las cuales nosotros lo identificamos es las personas que encuentran un conflicto.
Es uno de los aspectos más principales que podemos nosotros encontrar. Si vemos conflicto, no significa que la persona tenga control. El conflicto lo que hace es nos asusta a las personas, hay gritos, hay golpes tal vez, hay rechazo, hay enojo. Ese tipo de aspectos lo que hacen es que el sujeto a veces se quede solo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros como familiares, como amigos, como a personas que queramos apoyar a estas personas, pues bueno, simplemente tenemos que entender que esa situación es algo que es relacionado con el tipo de afrontamiento de la persona. Más adelante les voy a hablar un poquito sobre cómo trabajar con esto muy concreto. Ahora hablamos de lo que es el afrontamiento pasivo, que es cuando simplemente esperamos que las cosas se resuelvan solas o que otros encuentren la solución. Ese también es otro de los afrontamientos más comunes que tenemos en los pacientes con enfermedades crónicas, que es cuando te refieren a un paciente, cuando refieren a algún paciente, el paciente no busca la atención terapéutica. Simplemente ahí incluso muy comúnmente encontramos la expresión de, pues bueno, a mí me mandaron con el terapeuta, no sé por qué. A veces el paciente no sabe ni qué, pero ¿qué significa aquí? Regularmente sí saben y sí conocen sobre su enfermedad. Sin embargo, como ya sienten que no pueden hacer nada, ahora sí esperan que las cosas se resuelvan solas, ¿sí? Este es el afrontamiento pasivo. Y pues bueno, ya tenemos lo que es por último, nada más les voy a manejar esos cuatro, el afrontamiento planeador, que es cuando se piensa antes de actuar y se evalúan distintas opciones, pues con el objetivo de encontrar una solución ideal, ¿no? Ahora sí como que aquí tratas de evaluar e identificar. Esas personas son las que regularmente a nosotros, a las personas, por ejemplo, si es mi familiar, yo digo, ah, bueno, pues mi mamá o mi papá son muy planeadores, o sea, ellos pueden manejar su enfermedad crónica. Bueno, tiene dos vistas esta situación. La persona puede parecer que sabe y que puede controlar la situación, pero tomen en cuenta que es una estrategia de afrontamiento. No significa que sea un hecho que pueda afrontar la enfermedad. Entonces, por más que diga la persona que pueda afrontar esa situación, no significa eso realmente, ¿sí? Es una forma de afrontar. ¿Cuántas veces nosotros ante una situación nos sentimos así como que incómodos y decimos, híjole, pon cara de que sabes, ¿no? Pon cara de que haces las cosas. Trata de mostrar una visión ante los demás. Los tipos de afrontamiento, a final de cuentas, son esos. Son máscaras que nos ponemos para afrontar las situaciones. La persona planeadora también tiene miedo, igual que la persona que evita, ¿sí? Sin embargo, dan una cara diferente ante la situación. Hablándoles como terapeuta, que dije que no lo iba a hacer, pero tengo que hacerlo, como terapeuta, ustedes tienen que identificar en sus pacientes literalmente cuál es la cara que van a poner, de qué forma van a afrontar la problemática, ¿sí? Pero no porque la persona esté afrontando la problemática con tranquilidad, con sencillez y relajado, significa que la persona sabe cómo afrontar la problemática. Yo les voy a decir, los jefes de familia, las jefas de familia, regularmente ante sus hijos van a poner una cara de que no pasa nada. Es lo más común. ¿Por qué? Porque alguien tiene que dar la sensación de control para que no se rompa la familia en pánico. Por lo tanto, nosotros como terapeutas, no significa que porque la persona parezca tener todo planeado y planificado y concreto, significa que todo está bien. Al contrario, dense cuenta que es su forma de afrontar esta problemática. Ahora, continuando con esto, pues bueno, todo esto tiene consecuencias de diferentes formas. Los efectos de un diagnóstico se centran principalmente en trastornos, pues los más comunes son estrés, depresión y ansiedad. Ante un diagnóstico podemos enfrentar este tipo de trastornos, tanto como un trastorno que se genere en ese momento o durante el tratamiento o durante el diagnóstico, vaya, o si no, simplemente el sujeto puede experimentar diferentes tipos de sintomatologías. Pues podemos llegar a tener estrés. Ahí, por ejemplo, puede ser el estrés, ya conocemos un poquito qué es. Dice aquí, el estrés es un sentimiento de tensión física y emocional y puede prevenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es una reacción del cuerpo principalmente. Bien, creo que alguien, no sé, Geraldine, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? No, creo que no. No te preocupes, Geraldine. Bueno, el estrés es una reacción del cuerpo. El punto aquí es que en ocasiones, aquí para que estemos muy claros, chicos,
las personas llegan a presentar estrés ante diferentes situaciones, pero no significa a veces que sea propiamente esa situación. Fíjense muy bien, el cuerpo reacciona de muchas formas. Si tú tuviste eventos estresantes durante tu vida, de alto, no sé, cualquier evento que tú recuerdes que haya sido de alto nivel de estrés, resulta que tienes efectos tanto a nivel mental como a nivel físico, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo, pues tiene una memoria. Por lo tanto, hay memoria muscular, hay memoria episódica, hay muchos tipos de memoria, vaya. Entonces, nuestro cuerpo va a recordar esos niveles de estrés. Si nosotros no trabajamos esa situación estresante que tuvimos en algún momento que fue altamente alarmante, pues bueno, va a resultar que la persona frente a diferentes situaciones o eventos, que a lo mejor pueden ser menores, puede experimentar altos niveles de estrés. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que identificar en la persona, en el familiar o nuestro paciente, ya abriéndolo para terapeutas, vaya, tenemos que identificar cuáles han sido los eventos, pregunta clave de todo terapeuta, cuáles han sido los eventos que han generado mayor estrés en el individuo, cuáles. Ruptura amorosa, las más comunes, ¿no? Ruptura amorosa, algún accidente que hayas tenido de choque, alguna situación, alguna pelea, alguna situación donde te hayas sentido evidenciado y demasiado estresado. Bueno, cualquier situación de estrés que hayas tenido, incluso fuera del diagnóstico, ¿sí? Cualquiera que hayas tenido, ahí puede haber generado el cuerpo de la persona alguna tensión, algún nivel de estrés. Regularmente se centra en los hombros, en el cuello. Y bueno, no lo trató en su momento y ese estrés se mantuvo ahí. Por lo tanto, la persona se hace más sensible a las situaciones estresantes. Por lo tanto, es muy importante indagar sobre eso. Ahora, el diagnóstico puede ser altamente estresante. Sin embargo, pues bueno, no significa que el diagnóstico esté provocando precisamente ese nivel de estrés. Si el sujeto ya presentaba altos niveles de estrés físico y emocional y no los trabajó nunca, pues bueno, como todo, llega la cereza del pastel y vuelve a elevar los niveles de estrés otra vez. Por lo tanto, esta parte es muy importante. Tomen en cuenta que todas las personas pueden llegar a presentar un alto nivel de estrés que no sea propiamente debido al diagnóstico, sino debido a sus características físicas o emocionales, algún antecedente que haya tenido. Bien, continuamos. Aquí vemos algunos síntomas de estrés: ansiedad, irritabilidad, miedo, llanto, preocupación por el futuro, reacciones impulsivas, excesiva autocrítica, dificultad para concentrarse, tartamudez, aumento de consumo del alcohol y tabaco. No les voy a explicar todas estas, solamente quiero que las vean, las identifiquen un poco. Cualquiera de estas reacciones son formas en las cuales afrontamos diferentes situaciones, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, el miedo, el llanto, es una forma de reacción, de afrontar una problemática, ¿sí? ¿Quién tiene miedo frente a una situación? Pues bueno, hay personas que van a tener mucho miedo, poco miedo, dependiendo de la situación. Yo les voy a decir, es bien sabido por todo el mundo que yo les tengo miedo a los perros, ¿no? Por todo el mundo es ampliamente conocido. Entonces les voy a decir, cuando yo voy con mis sobrinitos por la calle y llega un perro, pues bueno, ¿qué resulta? Pues tengo mucho miedo, como quiera, pero tengo miedo, pero no reacciono con miedo, ¿sí? Hay dos diferencias ahí. No reacciono con miedo, ¿por qué? Porque voy con ellos y tengo una responsabilidad. Sin embargo, si voy solo, yo sí me voy corriendo, o sea, me pongo a llorar y me pongo tenso y me pongo nervioso y me pongo rígido, o sea, mal, 100% mal. Entonces, quiero que vean, es una forma de afrontar las situaciones. Por lo tanto, si vemos alguna persona, algún familiar que tiene este tipo de sintomatologías, sí, completamente es parte del estrés, pero es una forma de afrontar otra situación, una problemática, la que le causa estrés, ¿sí? Pero bueno, son signos también que podamos identificar. Vemos estos signos y es común que los podamos atribuir al estrés. Y sí, es tal cual estrés, pero el estrés no es la causa de esto, ¿sí? El origen de la enfermedad, de la problemática del estrés, de estas situaciones o de estas respuestas es otro. Nada más le ponemos el nombre de estrés. Bien, ahora hablamos de ansiedad. La ansiedad, aquí chicos, muy importante, como los que son terapeutas aquí en el grupo, muy importante, tenemos que diferenciar qué es estrés, qué es ansiedad, ¿sí? Ya vimos un poquito qué es el estrés: sentimiento de tensión física o emocional, reacción del cuerpo a un desafío o demanda. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es la respuesta a un peligro indefinido, confuso o imaginario, ¿sí?
es la respuesta que tenemos a esto. Dice que aquí que la persona percibe en forma anticipada desenlaces y respuestas negativas, ¿sí? Ahora estamos hablando aquí de anticiparnos a algo que va a pasar. No es algo que está pasando, es la anticipación que tiene, es la respuesta que tiene anticipada a una situación. Eso es la ansiedad. Dice aquí que tenemos alguna sensación de quietud o desamparo. Aquí tenemos algunos signos y síntomas de la ansiedad. Tensión muscular, al igual que el estrés, disfunción sexual, pulso acelerado, trastornos del sueño, impulsividad, olvidos. Esto es muy común que se lleguen a presentar. Si los tenemos constantemente, esto va a afectar nuestro desempeño, nuestro trabajo en cualquier ambiente. Por ejemplo, en ocasiones, no sé si les ha pasado que alguien los presione para alguna situación, le dice, apúrate porque va a pasar esto, apúrate porque va a pasar lo otro, dale rápido, o haz las cosas, o alguien te está presionando mucho. Nosotros podemos generar un alto nivel de ansiedad y ese alto nivel de ansiedad va a desencadenar esto que vemos en pantalla, ¿sí? Si tú no te acuerdas de algo, por eso le dicen mucho en los exámenes, si los alumnos generan algún tipo de ansiedad durante el examen, ahí tienen tal cual que el sujeto puede llegar a presentar impulsividad, es cuando contestamos todo a lo loco, ¿no? O pues, el sujeto puede presentar olvidos de información. Por eso como terapeutas, cuando tratamos con un paciente o una persona que presenta algún trastorno, no sé, estamos trabajando alguna cuestión académica, pues bueno, trabajar la ansiedad es importante. ¿Para qué? Para que el sujeto no presente estas problemáticas que le afecten en su vida. Para el paciente con una enfermedad crónica, pues bueno, ¿qué resulta? Llegan a olvidar el consumo de medicamentos, las normas que le pidió el médico, llegan a olvidar incluso el diagnóstico, cosas muy a lo mejor muy claras o muy sencillas, lo olvidan por completo. Y además de esto, tratan de ser muy impulsivos. El ser impulsivo va a provocar que el individuo genere olvidos constantes también, ¿sí? Y vamos a generar una estructura en la cual a veces vamos incluso a mentir. ¿Por qué? Por esa impulsividad, ese deseo de hacer las cosas rápido, de manera inmediata, pues vamos a comenzar a evitar recordar los nombres de las cosas que tenemos que hacer, que van a ser las personas que en ocasiones dicen, es que la vez pasada hice no sé qué cosa, que hice algo, no me acuerdo qué hice. Tienen ese diálogo, ¿sí? Ese diálogo es común que tengan las personas que simplemente dicen mucho, no dicen nada, pero ¿a qué se debe? A un trastorno ligero, vamos a señalar muy comúnmente un trastorno ligero de ansiedad que tenga la persona al hablar cuando alguien lo esté presionando o cuando el sujeto se esté presionando por alguna situación. Esto ocurre también muy comúnmente cuando estamos dando clase. Estamos dando clase, nos sentimos tensionados con el maestro, es común que suceda esto. Bueno, la depresión es otro trastorno, este es un trastorno mental, es el más frecuente cuando nosotros presentamos problemáticas relacionadas con enfermedades crónicas o relacionadas a algún trastorno de salud. Y pues bueno, se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de desinterés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Este tipo de aspectos es parte de lo que se denomina depresión. ¿Cómo nosotros lo vamos a caracterizar más? Bueno, como la presencia de una tristeza profunda en el sujeto. Va a desencadenar conductas, ya las vimos aquí, trastornos de sueño, trastornos del apetito, trastorno de cansancio, falta de concentración, etc. Esto se da mucho en los pacientes. Por eso, muy comúnmente, llegan a aislarse las personas. Las personas recién diagnosticadas con una enfermedad llegan a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, estoy muy cansada, y se van a acostar. Y algo de lo que más comúnmente nosotros como terapeutas identificamos en las personas que llegan a tener un trastorno, incluso en familia, algo que nosotros llegamos a identificar mucho, es que a veces nuestros padres familiares o la persona que tiene la enfermedad crónica nos va a decir que se siente muy cansado por el tratamiento y se va a dormir, o simplemente empiezan a alejarse de los demás. Bueno, esa es una reacción misma del propio organismo y está relacionada directamente con la depresión. Por lo tanto, sí se recomienda mucho que cuando a una persona se le brinda un diagnóstico, no se le deje solo, ¿sí? Se le busca que no se le deje solo en ningún momento. O si va a dormir, pues bueno, que duerma, pero también enfocarse que no se dedique a dormir todo el día.
Si hay un sueño, el dormir para nosotros, a lo mejor poder asimilar las cosas, un sueño que va a disminuir la tensión, pero ahora sí como que eso es válido a lo mejor los primeros 2, 3 días, pero posteriormente nosotros tenemos que ir a levantar a la persona, que no se la pase siempre acostado, ¿sí? Nosotros tenemos que brindarle algunas estrategias. Bueno, ahorita pasó ese tema de cómo trabajamos con el paciente o con la persona que tiene depresión. Algunos síntomas, pues estado de ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño, cambio en el apetito, platicábamos ahorita, cansancio, falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio hacia sí mismo, incluso a veces odiamos incluso la enfermedad. Les hablo, por ejemplo, de pacientes con cáncer. Es muy común que los pacientes aborrezcan la palabra cáncer, pero les estoy hablando dentro de los primeros meses de diagnóstico. Posteriormente, a nivel internacional, se ha manejado el buscar trabajar con el cáncer de una manera que no digamos que el cáncer es una problemática, sino que señalemos que el cáncer es precisamente más que una problemática, que podamos nosotros decir, el cáncer es un acompañante. No sé si lo hayan visto por ahí en algunas pláticas en internet, en varios temas, se maneja el cáncer como un acompañante, un compañero de vida. Es otra forma en la cual se desarrolla una estrategia para afrontar ahora sí enfermedades como el cáncer, ya no verlo como algo desagradable, sino como un compañero, como un acompañante. Yo les voy a decir, por ejemplo, ahorita que tenemos lo que es el COVID, que estamos durante una pandemia mundial, pues bueno, todos sabemos ahora, nos han dicho que el COVID no se va a ir completamente. Entonces, ahora las estrategias que van a seguir paulatinamente para que las personas se puedan adherir a sus trabajos es ver al COVID, por ejemplo, como un acompañante, como un compañero de vida, del cual nosotros tenemos que tener respeto y cuidado y tener buenas normas de higiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes como se habrán dado cuenta, si hacemos un análisis, va a ser común que nos encontremos durante los próximos meses, ya en la reincorporación a actividades, personas que van a presentar trastornos y van a comenzar a culpar al trabajo, al sistema de salud, a miles de personas. ¿Por qué? Porque van a pensar que les va a dar COVID, va a haber miedo aberrante hacia el COVID. Entonces tenemos que trabajar de una forma muy intensa para que el COVID ahora sí lo veamos como un acompañante durante nuestra vida, algo que está alrededor de nosotros. Y ahora sí, este efecto traumático que generó en la mayoría de la población, y en muchos, digo, yo sé que en casa muchos de nosotros a lo mejor tenemos normas súper exageradas que eran necesarias para preservar nuestra vida, pero ya después de las vacunas, de diferentes tratamientos, a lo mejor hay que disminuir las cosas, ¿no? Tenemos que salir a trabajar, vaya, ¿sí? Las personas que son responsables tienen que hacerlo. Entonces, pues bueno, van a tener que implementarse estrategias para adherirse a este tipo de situaciones. Pero bueno, entonces vemos aquí diferentes tipos de síntomas de la depresión. Ahorita se los mencioné un poco. Simplemente les señalo, es importante verlos porque todos estos son criterios posiblemente diagnósticos que podamos ver en un paciente, ¿sí? Obviamente, los que son terapeutas aquí, sabemos que es muy diferente un trastorno mental ya definido a una persona que tiene rasgos, simplemente a lo mejor tiene rasgos o sintomatologías. Es muy diferente. No porque tengo uno de estos, no porque tengo dificultad, por ejemplo, para concentrarme, significa que tengo depresión. Una cosa es la depresión como trastorno mental y otra cosa es tener rasgos de algún trastorno mental o tener sintomatología. Es común que todos tengamos alguna sintomatología de estrés, de ansiedad, depresión. Es común que se presente. No es lo ideal porque no son positivas ninguna de ellas. Sin embargo, como terapeuta, chicos, sí hay que diferenciar esto. Ya por último, esta es la última diapositiva, no se me cansen. ¿Cómo ayudamos a una persona que presenta un diagnóstico? ¿O cómo nosotros trabajamos esta situación? Pues muy concreto, muy claro. Si, vamos a hablar primero. Si yo voy a ayudar a una persona que presenta ahora sí un trastorno de algún diagnóstico negativo, ya sea que le acaben de diagnosticar cáncer, diabetes, incluso COVID o cualquier tipo de enfermedad que veamos por ahí. Ya no solamente hablamos de enfermedades crónicas, hablamos de cualquier enfermedad. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, ahora sí como terapeutas o como familiares, les hablo más como familiares, pero bueno, como terapeutas es casi similar,
primero tenemos que observar a la persona, ¿sí? Le dan el diagnóstico, por ejemplo, de cualquier enfermedad, tenemos que ver la reacción de la persona. ¿Qué significa para esa persona ese diagnóstico? ¿Sí? Antes de abrazarla, de decirle estoy contigo, yo no te voy a dejar, antes de ir a abrazarle, llenarle de besos, de cuidado, antes de darle todo nuestro dinero, o lo poco que tengamos, no sé, porque eso es algo muy común, nada más vemos que alguien está enfermo y queremos darle todo y lo que quieras, yo te apoyo, cuídate, estoy al pendiente, ya saben los mensajes comunes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar o observar a la persona cómo reacciona ante la situación. Si la persona, ¿cuál es su estrategia de afrontamiento? Si la persona va a evitarlo, como lo que ya vimos aquí previamente, vamos a tener algún tipo de estrategia, a lo mejor evitativa. Si el sujeto va a lo mejor va a negarlo incluso, va a confrontar la enfermedad, ¿cómo le va a hacer? ¿Sí? Tenemos que ver eso. Si lo afronta con miedo, por ejemplo, en lo personal, yo por ejemplo tengo algunos amigos que a lo mejor ante algunas situaciones de enfermedad han resultado con mucho miedo. Tienen mucho miedo y se ponen a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Yo como familiar, lo primero que hago es, híjole, está llorando. Yo me siento mal, me siento triste por la persona, ¿sí? Yo me siento triste por la persona, me siento mal. Esa situación que sucede, pues simplemente va a provocar que yo me deshabilite para atender a la persona. Si yo me siento triste, si sus emociones me contagian a mí, estás deshabilitado para atender a la persona, ¿sí? Completamente. Ahí eso tómenlo claro. ¿Por qué? Porque si yo tomo las emociones de mi familiar, lo que voy a hacer es sumarle emociones negativas. Por lo tanto, eso es muy importante. Cuando estemos con la familia, vemos un diagnóstico, vemos a la, no sé, supongamos que la abuelita está enferma, tiene un diagnóstico, vemos a los hermanos llorando. Tenemos que acercarnos y decirles, oigan, está bien, todos estamos sufriendo por lo que padece la persona, sin embargo, hay que tomar en cuenta que si yo lloro y 10 personas lloran conmigo, pues mi emoción, voy a decir, pues sí estoy bien mal porque hay 10 personas llorando conmigo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es no llevar a todo mundo a que sea parte de la emoción negativa que pueda expresarse, ¿sí? Tenemos nosotros que hablar con la familia, tenemos que orientar a la familia y decirles, bueno, tomen en cuenta que la persona que está sufriendo, que está batallando, que está teniendo la enfermedad, es él, es esa persona, ¿sí? Es la tía, la abuelita, la persona que sea. Entonces, frente a esta situación, ya nosotros, pues, ¿qué hacemos? Vamos a decirle a la familia que mantengan la calma y lo mismo que les digo, vamos a observar cómo enfrenta la problemática. Si yo estoy sufriendo como familiar, me da tristeza, yo no le voy a ir a pegar la tristeza a la persona, ¿sí? Porque todo eso, literalmente, como les digo, se pega. Si llega llorando alguien conmigo, te pones a llorar. No sé si les ha pasado que llega una amiga tuya, un amigo tuyo, llega llorando y sí, como que llorando mucho, llega, llora y tú lo ves nada más llorar y te da tristeza. Como ser humano reaccionas y hasta te pones a llorar con la persona, ¿no? Simplemente las películas. Vemos una película triste, no sé ustedes, pero yo sí me pongo a llorar con las películas a veces, ¿no? Pues sí, se te pega la emoción, ¿no? Somos seres humanos, somos sensibles algunos de nosotros. No sé algunos de ustedes, pero bueno, por lo tanto, esto es lo primero que tenemos que cuidar, chicos. Nuestras emociones, ¿cómo van a afectar a esa persona? ¿Sí? Entonces, en resumen, tenemos que cuidar más a la persona de nuestras propias reacciones, de las reacciones de la familia, porque las reacciones negativas de la familia pueden provocar problemáticas en el paciente más que ayudar. Por lo tanto, la recomendación ante un diagnóstico, primeramente, yo te recomiendo esto. Vas tú con tu familiar para que reciba el diagnóstico y si no eres tú, por ejemplo, a lo mejor es mamá la que va a recibir un diagnóstico o papá, bueno, tú tienes que hablar con papá, con mamá, con la persona que va de acompañante, vas a decirle, oye, fíjate cómo está la situación, ves cómo está la situación y me echas una llamada. Para así, yo primeramente, por ejemplo, le digo a mis hermanos, oigan, mamá o papá tiene esta enfermedad. Si van a llorar, por ejemplo, mis hermanos, que lloren conmigo, que lloren, que lloremos entre nosotros, ¿sí? Para cuando llegue el familiar que tiene el diagnóstico, nos diga y no nos pesque, no nos dé la impresión fuerte, ¿no? Por ello les voy a decir, una vez me acuerdo que
estaba trabajando yo con niños que presentaban quemaduras en, no sé, el 90% de su cuerpo, quemaduras severas, y era muy común ver a las personas que entraban ahí con su hijo, y pues bueno, imagínense el impacto de ver al niño quemado, ¿no? A tu hijo, así horrible, ¿no? Pero en el transcurso del caminar, para llegar con tu hijo, ves a otros niños que tienen quemaduras, ¿sí? Entonces volteas y ven a los niños y a los niños los ven con lástima y con ojos de terror, ¿no? Es como cuando, no sé, cuando tienes una cita ciegas, ¿no? Llegas a las citas ciegas y estás viendo cómo te van a ver, ¿no? Así digo, son cosas diferentes, pero son reacciones del ser humano. Por lo tanto, esa parte es muy importante de la que tienes que cuidar. Preparar. Simplemente que una sola persona vaya bien preparada para el peor escenario, enfrente al peor escenario, echa la llamada y toda la familia se prepara para no expresar las emociones negativas, ¿sí? Eso es lo primero, que focalicemos en que la persona, la persona del diagnóstico es el paciente, esa es la persona que tenemos que cuidar. Si yo voy a llorar, sí, yo sé que quieres abrazar a tu ser querido, pero la recomendación es no tirarnos hacia eso, dejar que la persona reflexione la enfermedad, la reflexione, la piense, identifique qué es lo que va a hacer. No hay que pedirle a las personas que, por ejemplo, una estrategia evitativa yo sé que no es la mejor, ¿sí? No es la mejor estrategia, la mejor, ni la que idealmente todos queremos que se tenga, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la estrategia evitativa, que dice que es huir de la problemática. Sí, completamente, no es la mejor, para nada. Sin embargo, algunas personas primero necesitan huir del problema para meditarlo, para pensarlo, ¿sí? No pasa nada. Si quieres huir, si quieres aislarte un momento, está bien hacerlo. Algo muy común que sucede es que cuando una persona tiene un diagnóstico, a veces usa esta estrategia evitativa, no quiere ver a nadie, se aleja de los demás, ¿sí? Eso es muy común. Como familiar, yo no tengo que ir detrás de la persona, decirle, sal, sal, tienes que hablar con los demás, te está hablando no sé quién, está haciendo, no, para nada. Hay que dejar que la persona un rato pueda ahora sí pensar lo que le está pasando, identificar lo que está sucediendo, que esté ahí viendo cómo sale la situación, o ahora sí como que meditando toda esta información. Una vez que la meditó, ya sale de la situación, ya logramos hablar con la persona y nos vamos a encontrar con cosas importantes. ¿Qué vamos a encontrarnos? Con los pensamientos negativos que generó en ese rato, ¿sí? Literal, vas, te avientas a la cama a llorar, piensas que te vas a morir, piensas muchas cosas. Al último hay un resultado, ¿sí? Voy a relacionarlo con cuando vamos a elegir, cuando se va a elegir papa, ¿no? Se encierran un rato ahí en el Vaticano y luego ya salen y ya dan un resultado. Eso también tenemos que esperarlo, es la segunda etapa. Esperar que salga la persona y con qué cara sale. Puede salir la persona diciendo, voy a luchar contra esta enfermedad. O la persona puede salir diciendo, pues ya me voy a morir, pues ya qué es lo que puedo hacer yo para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, nosotros vamos a ver cómo reacciona ante esta situación y ya vemos cómo trabajamos. Vamos a escuchar aquí tal vez una pregunta que nos presenta una compañerita que se llama Andrea Elizabeth. Andrea, ¿te escuchamos? Hola, ¿me escucha? Ok, mi pregunta es, bueno, ¿y si se encierran, pero hay un punto en el que no salen de ahí, nosotros cómo podemos intervenir? ¿Se encierra como cuánto tiempo o cómo? No sé, porque usted comenta que es como un tiempo, pues, corto, ¿verdad? Para asimilar, pues, toda la situación de lo que le está pasando. Y pues hay un punto en el que sale, ¿verdad? Pero sale y ya afronta como debe de hacer el afrontamiento, si es planeador, si es evasivo, lo que Claro. sea, ¿verdad? Pero si no pasa, si por así decirlo, se queda encerrado y no sale a nada, ni siquiera a decir voy a actuar de esta manera o cómo podemos nosotros como intervenir tanto como familiar como terapeuta. Muy bien. Bueno, Andrea, ahí te va lo primero, ¿sí? Te lo voy a decir. Esa es una situación muy común que llega a suceder. A veces la persona se encierra, Andrea, completamente en casa, no quiere salir y se encierra, me estoy refiriendo a se mete a un cuarto, cierra con llave y se queda ahí un día, 2 días, 3 días, ¿sí? Literal, se queda en esa situación.
a veces a nosotros como terapeutas nos hablan por teléfono y nos dicen, venga, o sea, le pago lo que quiera. Y les digo, te lo comento porque me pasó hace como yo creo que como 3 semanas también. Es algo que pasa continuamente. Te dicen, te pago lo que quieras, pero saca a mi familiar de ahí, quiero que esté bien, ¿sí? Es algo, una cuestión desesperada. Literalmente tú le cobras 3,000, 5,000 pesos, te los van a pagar para que saques al familiar, ¿sí? Va a suceder. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Lo que tenemos que identificar completamente, ahora sí, en este tipo de cosas, Andrea, es examinar ambos puntos. ¿Cuál es la relación que tienen en la familia? ¿Para qué? Para hacer ese tipo de situaciones, ¿sí? No existe confianza suficiente para dialogar o sí. Regularmente nos encontramos con que esta es una estrategia de afrontamiento, el esconderme completamente, el no quiero ver a nadie, pero también quiero que sepan que estas formas de actuar de las personas son completamente evitativas y buscan completamente, ahora sí como que actuar, que esa es la cuestión, buscan actuar o escenificar un personaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está directamente relacionado a las cosas que nosotros vemos en televisión, vemos en algún lado lo que pensamos, ¿no? Quiero encerrarme y morirme aquí, no quiero saber nada de nadie, ¿sí? Completamente. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comprender. Lo otro es, tener eso es muy claro también. Por ejemplo, si tú te encierras en tu cuarto, cualquiera de nosotros, chicos, vamos y nos encerramos en nuestro cuarto y duramos ahí 2 días, ¿qué pasaría? Nos tumbaría la puerta papá, mamá, entrarían, no entrarían, tienen llave de nosotros, no tienen llave, ¿qué pasa, no? Bueno, este apartado tenemos que analizarlo completamente. Yo les recomiendo a ustedes, bueno, los que son terapeutas, que lo analicen completamente. Es, ¿por qué en tu caso, por ejemplo, por qué en tu casa tu papá sí entraría, sí tendría llave para entrar? ¿Y por qué en ese caso sí está sellado todo, sí? Ahí estamos hablando de diferentes tipos de relaciones familiares, muy, muy diferentes. Entonces, antes de tú intervenir, ese es el análisis que tenemos que hacer, ¿sí? Primeramente. Obviamente, ya lo posterior, nuestra forma de intervención, no es precisamente que nosotros entremos ahí, ¿sí? Cuando llega el terapeuta, imagínate, cuando llega un terapeuta a tu casa para brindarte auxilio, apoyo y sacarte de tu cuarto, estamos hablando de que es una situación urgente, ¿sí? Una situación súper urgente que rebasó las habilidades de la familia. Entonces, la recomendación aquí ya más concreta, ya sé que les hice mucho rancho, pero tenían que escuchar todo el análisis completo y confrontarlo con sus propias vivencias en casa para que vean la estructura de comunicación familiar. Este, ya lo que tenemos que hacer ya como terapeutas, bueno, perdón, como familiar es simplemente tomar asesoría de un terapeuta para ver de qué forma interactuar. Porque si tenemos miedo de entrar con la persona, es porque es nuestro propio miedo hablando, nuestra falta de habilidades sociales, nuestra falta de conductas, nuestra falta de afrontamiento, ¿sí? Literalmente la persona que tiene que entrar a ese cuarto y sacar a esa persona de su depresión tiene que ser alguien, o de su situación, de su aislamiento, tiene que ser alguien que esté bien preparado y listo para enfrentar las consecuencias de entrar a ese cuarto por ti, ¿sí? Bueno, antes de proseguir con esto, les voy a comentar, hace mucho tiempo me acuerdo que había una compañerita, cuando yo estudiaba licenciatura, una compañerita que vivía deprimida, ¿no? Siempre estaba así cabizbaja, ¿no? Triste, deprimida y siempre andaba mal. Y la invitábamos a salir constantemente ahí, pues al frontis y a por los tostitos que ustedes se comen, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Lo normal. Y vamos al cine aquí no sé, a muchos lados. Siempre estaba deprimida y la invitábamos a muchos lugares y nunca hacía nada. Hasta que un día, completamente, llegó una compañerita, todos somos psicólogos, ¿no? Y todos la dejábamos ahí de que, bueno, si no quiere ir, pues que no vaya, ¿no? Nadie se quería aventar de que, oye, ándale, vamos. Nadie quería sacarla de esa situación, ¿no? Hasta que una compañerita trajo una carta, ¿sí? Trajo una carta de esas que venden en la tienda, pero bueno, creo que ella la hizo. Una cartita donde le puso en la carta de enfrente, le puso, ya ni me acuerdo cómo le puso, pero más o menos algo así, de que lo más importante del mundo se encuentra dentro de esta carta. Y abrías la carta, es una buena idea para regalárselo a los amigos, ¿eh? Abrías la carta y había un espejo, era todo lo que había, ¿sí? Un espejo y decía, tú eres lo más importante, ¿sí? Así como que pues bonito y de alto impacto.
Para la muchachita que vivía en depresión en esa situación, pues fue demasiado impactante, ¿no? Demasiado impactante. Entonces, a raíz de esa situación, generó un lazo muy fuerte con esa muchachita que le dio la carta, ¿sí? Y generó cariño, amor, aprecio. ¿Por qué? Porque llegó y lo sacó del aletargamiento, de la depresión, de los pensamientos. Fue un golpe directo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el familiar? Tiene que intervenir, tiene que entrar directo, ¿sí? Tiene que entrar, enfrentar la situación. La puerta incluso tiene que tocar y abrir la puerta, como de lugar. Y estar preparado para recibir gritos, para recibir cosas negativas, pero con una estrategia para afrontar, ¿sí? No sé, o sea, vaya, dependiendo de la situación, le podemos decir a la persona de que estoy aquí porque quiero estar contigo, me voy a quedar contigo. Nos vamos a encerrar aquí los dos si tú quieres, ¿sí? Más o menos. Va a depender de la situación. Por eso tenemos que preparar mucho a la persona. Ahora, eso es lo que hace el familiar. Muy importante, el familiar a lo mejor va a decir, no, yo no quiero hacer eso, o sea, no, o sea, tengo miedo, ¿no? Entonces, estamos hablando de las habilidades del familiar, de la comunicación. Pero bueno, eso hacemos los familiares. Y yo les voy a decir a ustedes, o sea, pregunta directa para todos ustedes. No me respondan porque somos muchos. Si tu familiar se encierra, ¿entrarías por él? Si tu novio se encierra, tu pareja, tu amigo, alguien que quieres mucho, ¿entrarías por él al cuarto? Sí. Yo les aseguro que muchos de nosotros, por nuestros amigos, familiares, pareja, nos meteríamos al barrio más feo, ahí por tu colonia, no, no te creas, nos meteríamos al lugar más feo para, para ir por la persona que queremos, que apreciamos, ¿sí? Iríamos por esa persona y la sacamos de donde esté. Entonces, pues bueno, como familiar así. Como terapeuta, lo que tenemos que hacer es hablar con la familia, tranquilizar ahora sí, e identificar al líder de la familia, al interesado principalmente, y pues bueno, concertar una cita. No tanto telefónico, porque sí tiene que ser muy presencial con el familiar. Tenemos que hablar con el familiar, indagar sobre la problemática que presentan, sobre la situación que existe, sobre todo, y hablarle de las características, la situación en la que se encuentra. Una cosa es encerrarte con comida y otra cosa es encerrarte sin comida, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que identificar claramente. Hablar sobre la problemática, ver la situación, o sea, ver la situación real en la que se encuentra, y frente a esa situación vamos a desarrollar, Andrea, habilidades sociales en la persona, ¿sí? ¿Qué técnicas tenemos que utilizar? Juego de roles. Ahora sí, las diferentes situaciones que pudiera llegar a enfrentar, tanto agresivas o situaciones de crisis o de lo que sea, tenemos que preparar al sujeto a través de técnicas como juego de roles para enfrentar esta situación. Tenemos que darle, por ejemplo, algún pensamiento motivador que lo ayude. Que, por ejemplo, si alguien llega y te agrede, te dice groserías, te habla de alguna manera, bueno, tenemos que ayudarle brindándole esa fortaleza. Una pregunta muy importante para todos. Digo, yo les puedo decir las técnicas, pero el sentido es bien importante. Imaginemos que tu mamá o alguien, tu papá, una persona que quieres, tu novio, quien tú quieras, ¿no? Imaginemos que se acerca contigo y te empieza a gritar cosas, te dice que te vayas, te dice de lo que te vas a morir, cosas agresivas, feas, ¿sí? ¿Por qué tú te quedarías con esa persona para cuidarla, para estar con esa persona? Si sabes que está en una situación de crisis, ¿qué pensamiento te hace estar con alguien que te está agrediendo, te está diciendo cosas agresivas, te está lastimando? ¿Qué pensamiento te hace quedarte ahí? ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a decir, si fuera mi mamá, mi pensamiento sería algo así como, todo lo estoy inventando ahorita, ¿eh? Si fuera mi mamá, ¿cuál sería el pensamiento? Yo diría, mi mamá me necesita ahorita, voy a estar aquí, me necesita y ahí voy a estar. Para mí es significativo eso, ¿sí? Completamente. Entonces yo voy a estar ahí, me patee, me golpee, me haga mil cosas, pero voy a estar ahí y no me voy a ir. Entonces tenemos que encontrar ese tipo de aspectos. ¿Para qué? Para que la persona esté ahí. Tomemos en cuenta que son eventos de crisis, ¿sí? No sé si ahí quedó respondida la pregunta, Andrea, o tienes otra duda, no sé. No, sí quedó, pues, completa, por así decirlo, porque sí tenía esa duda, porque digo, hay veces que, pues, uno no sabe cómo actuar, Claro. no sé,
no sabe si entrar, no entrar, voy a hacer un estorbo, no voy a hacer un estorbo, o sea, entonces más o menos, pues básicamente es analizar la situación, qué es lo que Claro, podemos, cómo podemos actuar. claro, Andrea. Bueno, igual también les comento, muchas veces en esas situaciones se le habla a otro familiar, a un familiar ajeno, alguien, por ejemplo, no sé, si mi papá entró en crisis, yo le voy a hablar a mi tío Juan, que mi tío Juan, mi papá tiene alto respeto por él, ¿sí? Entonces mi tío Juan, mi papá le respeta y a mi tío Juan no le va a cerrar la puerta, a mí sí me la cierra, pero a mi tío Juan no, ¿sí? Entonces, ese tipo de aspectos tenemos que analizarlos para pedir el apoyo necesario. Bien, chicos, hasta aquí terminó la conferencia en sí. Les decía que era muy concreta, igual nos extendimos un poquito. ¿Alguien tiene alguna duda o todo claro? Bueno, al parecer no hay dudas, Tere. ¿Cómo ves? Todo Ah, bien, bueno, maestro. tenemos ahí una duda de Lisette. Lisette, ¿te Sí, escuchamos? ahí alguien levantó la manita. Sí, bueno, son dos preguntas rápidas. La primera es, en un mismo diagnóstico podemos vivir diferentes estrategias de afrontamiento, que de repente una persona se pone agresiva, después evita todo hablar respecto a ello y después ya se pone más analítico. Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de afrontamiento es estas personas que dicen, por ejemplo, vamos a decir cáncer? Entonces simplemente dicen, bueno, de algo me voy a morir y ya es todo lo que hacen. O sea, saben que no se va a solucionar solo, que el problema no va a desaparecer, pero simplemente aceptan el peor de los casos. Ya. Bueno, mira, para la primera pregunta, una persona puede tener diferentes tipos de afrontamiento durante el día, ¿sí? Durante el día incluso. Es algo muy común que se da, que las personas afrontan de diferentes formas, incluso durante el día. Los regulares que se aferran a un tipo de afrontamiento. Podemos tener los dos casos completamente. No te voy a decir que más uno, más el otro, no. Los dos los podemos tener y por todos lados, porque la persona ya no sabe qué pensar. Incluso ahí te recomendaría que tomaras en cuenta lo que es el pensamiento externamente orientado. A veces no reaccionamos como queremos, no sabemos qué sentimos incluso. ¿Y qué hacemos? Tomamos el pensamiento externamente orientado, que se refiere a que yo voy a reaccionar como vi en una película, como alguien me dijo, como vi alguna vez, como alguien me comentó o como alguien dijo alguna vez, no sé. Y la otra, cuando una persona ahora sí como que mm, dice que tiene cáncer, pero lo ignora, es una estrategia que es evitativa, ¿sí? Les voy a señalar que la estrategia evitativa completamente, en este tipo de casos, Lisette, la estrategia evitativa en el caso del cáncer no es tan negativa. Algunos médicos señalan que el hecho de evitar ese tipo de enfermedades, que ahora es evitativa con la negación, ¿sí? A lo mejor la conjuntaría. El hecho de negar, de evitar ese tipo de pensamientos o ideas, hace que el paciente no esté pensando constantemente en la enfermedad. Incluso es una estrategia de afrontamiento que denomina un resultado positivo para los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque les genera menos tensión, menos estrés, menos depresión y ahora sí los hace enfocarse a otras cosas, ¿no? Espero que haya quedado contestada la pregunta, Lizeth. Sí, todo claro, gracias. Ya quedó, Liz. ¿Alguien más tenía otra duda por ahí? Creo que escuché a alguien. Creo que no, maestro. Estoy oyendo cosas ya. Sí, yo creo. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, maestro, por esta plática que nos dio, que creo que es muy importante. Digo, algunos de aquí vamos a ser pues futuros terapeutas, y algunos estamos igual Claro. tratando pues otras áreas médicas, pero igual son muy importantes porque al final de cuentas pues vamos a ver al paciente y pues el trato siempre es muy importante. Y antes de dar por cerrado esta sesión, me gustaría si algunos de nuestros compañeros que están aquí en la reunión pueden encender sus cámaras para hacer toma de una foto para que quede como evidencia. Entonces, si alguien gusta y puede cámara, les doy chancita ahí que se peinen y todo. De aquí de la escuela. Esta actividad es del DAE, ¿verdad? ¿O de qué es la actividad, Tere? Sí, maestro, es también por parte del DAE. Ok, bueno, voy a tomar la foto en 3, 2,
1. Andrés. Oigan, otra foto aquí para que salga el director, espérenme. Ah, listo. Perfecto. 1, 2, 3. Perfecto. Me quedo loco. ¿Qué onda? Les traje hasta un invitado especial. Sí, maestro, la verdad, no contábamos con eso. De igual manera, si me permite compartir un momento mi pantalla, no tardo mucho. ¿Sí? Al igual, si alguien va teniendo alguna duda, pues la puede ir diciendo en lo que comparto ahí mi pantalla. Bueno, yo cuento una historia mientras. Claro. Pues nada, si les interesa el trabajar en estas líneas de enfermedades crónicas, trabajos relacionados a la salud, pues bueno, va a haber mucho trabajo después de lo del COVID. Obviamente la salud mental tomó mucho mayor fuerza y tomen en cuenta que es importante, ¿no? Un saludo, chicos. Maestro, ¿ahí sí me escucha? ¿Sí? Bueno, por parte de la Federación Jóvenes por la Salud, al igual por todo el equipo de trabajo, le agradece mucho pues su presencia, por habernos acompañado el día de hoy y pues también la verdad por compartirnos pues toda esa información que es muy importante, que al final de cuentas pues nos va a servir como formación académica, y pues queremos agradecerle, y de igual manera le enviaremos esta constancia por medio de su correo o por esta misma plataforma de Teams. Y pues muchísimas gracias por habernos ayudado con esta información, y pues esperemos próximamente verlo en otros temas, en otras oportunidades para hablar igual de cosas importantes como esto, y que también nos sirve mucho para tanto nosotros como futuros pues profesionistas y pues también como en público en general. Ya quedó. Gracias, Tere, te agradezco, y gracias a los que asistieron aquí a la plática, ¿no? Un saludo. Bueno, chicos, y más por el momento, pues muchísimas gracias. Para recordarles que el día de mañana tendremos la última conferencia, que es acerca del manejo de la salud mental, a las 7:30, por si gustan acompañarnos. Y pues muchísimas gracias por el día de hoy, y pues estén al pendiente de nuestras redes sociales. Que tengan un bonito día. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente.